Nos acompaña el autor de Engordando la Vaca, Juan Manuel González, y nos viene a hablar de un tema interesante. El día de hoy nos va a platicar de las 5 lecciones que nos hubieran gustado aprender más jóvenes. Juan Manuel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Nidia. Buenos días a todo nuestro auditorio. Efectivamente, y más que aprender, entender, ¿no? Lo hablábamos un poco fuera del aire, Sí. ¿no? La diferencia entre aprender, entender y hacer, Y ¿no? hacer, A veces. claro. Pero bueno, al final, o lo entiendes de otra forma porque tu madurez es diferente, tu experiencia es diferente. O sea, no, tú puedes leer una frase que leíste cuando tenías 20 años y la lees a los 30 y le captas otras cosas y a los 40 y así sucesivamente, ¿no? La experiencia nos va dando mucho parámetro, como hablaremos en algún programa de las frases mal utilizadas, que es un tema que tengo por ahí pendiente. De esas frases que dice la gente y no se fija que las está diciendo y si las analizas bien, no significan, o sea, las utilizan en un mal modo, o sea, como diciendo, te quiero decir esto, pero realmente, ¿qué significa la frase, no? Claro. Pero bueno, hoy nos toca el tema ese, ¿no? De cosas que debemos, lecciones que si hubiéramos entendido más jóvenes, otra cosa, otro gallo hubiera cantado, ¿no? Literalmente. Y la primera es enfocarnos en lo que podemos controlar, ¿no? O sea, si lo hubiera entendido más joven, me hubiera evitado muchísimos corajes, molestias, pero principalmente lo que sucede en estos casos en los que estamos hablando de dedicarle tiempo a algo que no puedes controlar, y cuando digo tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Es un desperdicio total, pero también de energía, ¿no? Porque al final el desgaste que sufres, no solo mental, espiritual y físico, es tremendo por estar dedicándole tiempo a algo que no puedes controlar, ¿no? En ese algo también podemos englobar a personas, ¿no? Sí, alguien, lo que sea, ¿no? O sea, puede ser incluso la pérdida de alguien, por ejemplo, y es algo que pues no puedes controlar Claro. tú, ¿no? Sí. Pero es algo que pues sí te puede agobiar de determinado cual manera, pero principalmente es cuánto tiempo nos lleva en los desgastes el que haya sucedido algo que no salió como tú querías, pero si no depende de ti el resultado, ¿no? Pues ¿para qué le vas a dedicar más tiempo del debido? Está bien que hay que dedicarle tiempo, pero no más tiempo del debido, ¿no? Porque es un desgaste, te vuelvo a repetir, de energía tremendo y al final pues no vas a llegar a nada porque no depende ni dependía de ti. Entonces, cuando hay algo, si se lo quieres dejar al universo, a Dios, a quien tú quieras, pues déjaselo, pero no depende de ti, no lo puedes controlar, a eso me refiero. Y si no lo puedes controlar, pues tienes que soltarlo, exactamente, sí. que eso es lo que nos cuesta trabajo. Es más, ya sucedió. Aquí lo que estamos hablando es tratar de entender que esto es así y mejor suéltalo antes. Y si se da, qué bien, y si no, pues ni modos, pero antes de no esperar. A veces lo que nos pasa es que ya que sucede, o sea, ya que tenemos el resultado y no fue como nosotros queríamos o esperábamos, es donde nos empezamos a clavar. Nos y ahí ya está peor. Es cuando nos aferramos porque queremos el resultado. Claro, ¿no? O sea, yo me puedo imaginar, dime un caso muy difícil, ¿no? Una persona enferma, con una enfermedad que pudiera o no ser terminal, pues ok, no depende de ti, tú tienes que estar ahí, ayudar en lo que se pueda, pues si hay un tratamiento, que será el tratamiento, pero depende del resultado de eso, ¿no? Tú no eres ni el doctor ni el que le está aplicando el tratamiento, ¿no? Entonces, sí hay que estar ahí, por supuesto. La situación aquí es qué tanto te puede desgastar mentalmente, espiritualmente y físicamente esta situación, cuando no depende de ti. Entonces, si tú te encajas eso en la cabeza, digo, no estoy diciendo que no vayas a sufrir, no te vaya a doler, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que cuando ya lo entiendes, lo actúas de diferente manera, ¿no? O tratas por lo menos es algo que se puede esperar, porque todo lo que pase a tu favor va a ser ganancia. Después de eso, ya sabías que si no depende de ti, como te vuelvo a repetir, déjaselo en manos de quien tú quieras, porque no está en tu control, ¿no? Entonces tú dedícate a lo que tú puedes controlar, ¿no? Entonces ahí sí puedes enfocarte todas las energías. ¿Por qué? Porque el resultado va a depender de lo que tú hagas. O sea, tú lo controlas. Pero si no lo controlas, ¿para qué le vas a dedicar tiempo, no? Entonces, me refiero a tiempo de agobios Sí. y de cosas que son las que realmente te desgastan como persona, ¿no? O sea, algo que está en tu mente todo el tiempo y está gira y gira y gira, realmente se vuelve muy, muy, muy pesado. Ay, incluso en ese aspecto, hasta ¿no? eso te puede enfermar. Por supuesto, sí. Sí. Bueno, hay una autora muy famosa
que habla de esto, ¿no? De las enfermedades, que dice que son cuestiones mentales, que son, o sea, relaciona muchas enfermedades si alguien se acuerda del autor y si me ayuda, ya estoy peor que alguien que conozco. Luis, creo que se llama la señora que escribe, muy famosa. Te lo investigamos. Pero Luis H. May, algo así, creo que se llama, o sea, la autora, que habla de estos temas. O sea, las enfermedades son provocadas por cosas que traes, ¿no? O sea, si no se relaciona el cáncer con varias cosas, ¿no? Ira, cosas. Hace mucha comparación en ese aspecto y sí, a veces, o sea, te enfermas de cosas que dices, ¿de dónde salió esto? Pues de algún lado, ¿no? El típico que, muy un poco igual de una manera metafísicamente hablando, pero va, ahí está. O sea, entre verdad y no, hay que, o sea, la pérdida del tiempo y lo que nos ocasiona esto es muy importante, ¿no? Por ese lado. La segunda es que la incomodidad es necesaria para crecer, ¿no? O sea, esto es traducido, es todos los que estamos en la zona de confort, pues ya lo habíamos hablado en otras sesiones, pues te impide crecer, pero como que para que tener consciente de que para crecer hay que estar incómodos, porque ¿qué es lo que sucede cuando, no sé, cuando estoy hablando de rentas o tú tienes algo que es totalmente fijo, pues tú estás tranquilo, estás relajado porque estás bien en donde estás y cómo estás, ¿no? Para el crecimiento a veces tiene que haber cierta incomodidad, o sea, ¿qué hago? ¿No? A esos que se dicen y son emprendedores, se los digo directamente a la cara, ¿no? Cuando pasas de un lado a otro y quieres emprender, te vas a topar con que ahora tienes que salir a buscar y a tener porque tienes que pagar la renta o tienes que pagar la letra del auto, tienes que pagar la luz y todas las herramientas de trabajo que tienes, ¿no? Y mantener, si llegara a ser el caso, una nómina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la incomodidad es necesaria para crecer, ¿ok? Cuando yo me siento incómodo es cuando estoy, híjole, me siento incómodo, es porque estoy buscando algo más y salirme de esa zona de confort, ¿no? Y muchas veces el salirte de la zona de confort, al principio ciertamente no es fácil, todos lo tienen muy difícil, pero ya después de un tiempo llega el momento en que estás en lo que querías y hasta más. Es correcto. Normalmente suele suceder, ¿no? El que está ahí peleando por eso suele suceder. Entonces, eso obviamente es algo que sucede y hay que tenerlo en cuenta, porque si quiero crecer, tengo que Hay que pasar trabajarlo. incómodo. Exactamente, no hay que dedicarse a eso. Ese es por un lado. Por el otro, el punto número 3 sería que no todo es tan malo como se ve, ni tan bueno como parece. O sea, esto es muy sencillo, estos son los extremos. Siempre he pensado que todos los extremos son malos. Y esto lo aprendí el papá de un amigo, un tío de cariño, Tomás Ceballos, al cual le mando un saludo al cielo. Era de mi generación su hijo, estábamos un día tratando de, o sea, queríamos ir a la disco, ¿no? Obviamente a bailar nada más, porque es lo que hacíamos nosotros cuando estábamos en nuestra edad, a los 20 años. Sí. Y él quería ir a bucear a las 6 de la mañana. Entonces su papá le dijo, no puedes hacer las dos cosas. O sea, vas a llegar a las 2, 3 de la mañana y te vas a ir a las 6, solo 3 horas y ya vas a estar a profundidades, no puedes. Y él estaba insistiendo que sí. Claro, siempre fue Sport Bailey. Le mando un abrazo. Y al final resulta que termina siendo esto de tener las dos cosas y le dice, se le puso con un ejemplo que nunca se me va a olvidar, ¿no? Así como la leche es un alimento tan bueno, queriendo decirle que los extremos son malos. Por el otro lado, dice, la leche, que es un alimento tan proteínico, vitamínico y tan bueno, si lo tomas en exceso, ¿no? Te causa diarrea muy probablemente. Entonces dice, ese es el uso del extremo. Entonces, por eso decía que todo extremo es malo. Entonces, cuando estás en los momentos malos, aprende lo más que puedas, ¿no? Y todos los momentos malos siempre van a tener incluso algo bueno. Y por el otro lado, disfruta los momentos buenos mientras duren, porque no son eternos, pero mientras duran, disfrútalos y también no te creas exactamente todo lo bueno, ¿no? O sea, busca un justo medio en el cual puedas decir, de lo malo aprendo y de lo bueno también, ¿no? Y no me quedo como que mi vida se queda... Claro. Y no se malentienda como que no puedes tener una buena vida. Claro que sí, O de feliz lo bueno y todo lo que mejoro. quieras. Así es, de lo bueno vas para arriba, Sí. por supuesto, ¿no? El cuarto punto sería la importancia del manejo de las finanzas personales. Me explico, es algo sumamente importante porque además lo dijiste bien claramente antes, fuera del aire de las inversiones y cómo invertí. Si me hubieran dicho más joven y ahorita invertí dijiste, ¿no? En activos, en bienes inmuebles. Y oye, si lo hubiera hecho hace 10 años, pues sí, pero no lo hicimos porque no lo entendimos en su momento, ¿no? De alguna manera lo teníamos enfrente, uno. Y dos, siempre he dicho que falta preparación en las escuelas
de este tipo de finanzas, porque siempre hablamos de finanzas corporativas, finanzas de negocios, finanzas, y no, y yo quiero hacer un tema que nos deben enseñar incluso en las escuelas desde primaria, a nivel de primaria, obviamente, ¿no? Claro, Si podemos sí. manejar palitos, bolitas o manzanas y peras para explicarlo, pero que cada quien entienda, o sea, la importancia del dinero, de las finanzas personales, ¿no? Que ahorita algunas universidades lo dan, y lo deberían de dar en todas las carreras incluso, porque pues doctores y los que creas que no tienen nada que ver con dinero, también se los deben enseñar porque es muy No, todos importante. tenemos que ver con el dinero. Es O sea, correcto, todos y tenemos que para ver con el todo dinero. se depende de ello. Es correcto, ¿no? Y ya para cerrar con el último punto, siempre fue importante que veamos la parte de la importancia de la actitud, ¿no? O sea, si hubiera entendido que la actitud es una abridora de puertas completa, pues lo hubiéramos utilizado desde antes, ¿no? Solo por tener una buena actitud, muchos de los resultados, no voy a decir que todos, pero muchos de los resultados al final cambian. Muchos de los resultados también depende de cómo se pide. Y eso es por la actitud, lo Es que por la mencionas. actitud, es correcto, ya sabes, el fan de la actitud. Pues Juan Manuel, muchísimas gracias por No, estar hombre. con nosotros como cada semana. Yo creo que todo lo que nos compartes, pues cada martes es muy interesante, es algo que podemos aplicar a la vida cotidiana y sí nos deja como pensando en qué podríamos mejorar. Es correcto, lo que sirva siempre será bien recibido, por supuesto. Compartido más que nada, con mucho gusto. Muchísimas gracias, nos No. vemos la siguiente semana. Es correcto, nos vemos la siguiente semana.